Vamos a Revelación 1. Revelación 1, por favor. Y versículo 19. La Biblia dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vamos a orar. Padre celestial, muy gracias, Señor, por esa oportunidad de predicar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de la dispensación de la gracia, específicamente el misterio de esta dispensación. Y te damos gracias por todo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones y vamos a comenzar viendo el misterio, el último aspecto de esta dispensación. Y como siempre, hermanos, cuando estamos mirando el misterio de la dispensación, usualmente esto es el aspecto que toma más mensajes, porque a veces hay mucho para hablar. Y la verdad es que la dispensación de la gracia puede ser algo que podemos enseñar para años, porque es básicamente la dispensación en donde estamos metidos, ¿sí? Pero voy a tratar de reducirlo para que no llegue a ese punto, pero puede ser que hay más partes que había en la dispensación de la ley. Vamos a ver a dónde llegamos con eso. Y como ya leímos en la introducción, vamos a comenzar con las cosas que Juan había visto antes de que él había escrito esto históricamente. Es decir, vamos a comenzar con la iglesia apostólica. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué eran sus actos? ¿Qué pasó después de Calvario, entrando en la resurrección? Y lo que quiero hacer con esto es tomar algunas clases, porque hay mucha historia interesante en la Santa Biblia acerca de esto. Y también un poco que es fuera de la Biblia, antes de llegamos de hablar sobre esas medidas que habíamos visto acerca de la iglesia en la historia desde Calvario hasta 2024. Entonces vamos a comenzar con la iglesia apostólica, mirando la minucia primero. ¿Qué pasó? La minucia. Y bueno, una cosa que pasó era cosas que fue después de la resurrección hasta Pentecostés. Había 50 días ahí, durante ese tiempo. Y puedes encontrar todo lo que pasó en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan capítulos 20 y 21, y en Actos 1 hasta 2 en la Santa Biblia. Pero voy a escribir algunos eventos que yo pienso que son eventos claves. Comenzando con María encontrando a Jesús. Vamos a Juan 20. Juan 20. Juan 20 y versículo 14 dice: y aquí lo que está pasando es que ya Jesús había resucitado entre los muertos y él está actuando como jardinero y él ve a María por ahí llorando. Entonces dice, y Dios hace esto, él busca a nosotros. Juan 20 y versículo 14. Y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba en pie, mas no sabía que era Jesús. Dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esa es la pregunta que Dios siempre va a hacer. Él quiere saber si estás buscando a Él, o a otro, o a ti mismo, o a ninguna cosa, ¿cierto? Bueno, dices esto, pero todos tienen algo que está guiando, y usualmente es su propio corazón. 15. Ella, pensando que era hortelano, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré, porque ella entró ahí y vio que el cuerpo de Jesús no estaba llorando por eso. 16. Dice de Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Y nota que cuando Dios te busca y muestras en una manera u otra que estás buscando a Él, Él va a llamarte por nombre y vas a conocerle.
Recuerdo la última vez que yo estaba buscando a Dios diciendo, tú eres real, usted está por ahí, y eso comenzó Él guiándome hasta que pudiera conocer y saber que era Jesús que yo estaba buscando. Entonces, muy importante este encuentro espiritualmente, lo que muestra como ejemplo para buscar al Señor, y históricamente porque fue María que encontró a Jesús primero. Y según criterios de vergüenza, como se llaman estas cosas cuando estás estudiando historia, básicamente un libro histórico reportando que una mujer había encontrado algo en este tiempo, era algo de vergüenza, mostrando que es algo verdadero, porque sería mejor si un hombre había encontrado a Jesús primero, pero la Biblia muestra la verdad. Fue María. La misma María que preparó a Jesús para su sepultura. ¿Sí ven? Ella estaba ahí para poner especies en el cuerpo. Y tenía que esperar hasta que todos los sábados habían pasado, pero encontró a Jesús resucitado. Gloria a Dios. Muy, muy importante de esto. Ella dice esto a otros apóstoles y no creen completamente, y después Jesús le dicen algo acerca de eso. Deberían creer a su hermana en la fe. ¿Qué ella va a mentir acerca de eso? Esa es mi pregunta. ¿Por qué todos piensan que María está mintiendo? Ella realmente vio a Jesús resucitado de entre los muertos. Pero siguiendo eso, vamos a hablar de ese calle a Emmaus. Vamos a Lucas 24. Que no fue solamente María que había visto a Jesús, también había algunos discípulos que habían visto a Él. Mismo día, este domingo, Lucas 24 y versículo 13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emmaus. Yo tengo eso digitado mal. Lo siento que lo escribí mal. Emmaus. 15. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Entonces Jesús ve a ellos hablando y Él se va acercando a ellos. Vamos a versículo 18. Básicamente Jesús pregunta de qué están hablando y dice en 18, y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas le dijo, ¿tú solo forastero eres en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué? Dios es una cosa que no hace preguntas para ver si sabemos lo que realmente está pasando o no. Pero dice, ¿qué? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados a condenación de muerte y le crucificaron. 21. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, entonces ya contaron de lo que estaban hablando a Jesús. Hoy es el tercero día desde que esto ha acontecido. Y esta frase es importante para entender cuál día es. Y también cuál día Jesús murió. Por ejemplo, Él resucitó en el primer día de la semana, el domingo. Ese es el tercero día desde que esto ha acontecido. Sábado, el segundo día de esto ha acontecido. Viernes, el primer día desde que esto ha acontecido. Jueves, el día que aconteció. ¿Sí ven? Entonces Jesús murió en un jueves. Muchos argumentan si fue viernes o miércoles. La verdad es que fue jueves. Si solamente crees eso. Y si seguimos leyendo vas a ver que Jesús explicó a ellos las escrituras y dieron cuenta que era Jesús cuando Él se quebró el pan con ellos y desapareció. Entonces es muy importante este evento históricamente, porque muestra un poco acerca de cuando el Señor murió y resucitó, pero también espiritualmente, porque puede ser que estás hablando con Dios en su camino de la vida y no das cuenta
pero sigues aprendiendo y Él sigue siendo bueno, enseñándote más y más hasta que llegas al punto que abres sus ojos y das cuenta que es Él. Y cristiano, usted va a hacer eso para otra persona. Caminas con ellos, les hablan, les enseñan cosas y muestran lo bueno de Dios, hasta que dan cuenta que Dios está usando a ti para alcanzar a ellos. Y a veces es duro para ellos dar cuenta. A veces preguntando, como hizo Jesús, es clave para que ellos estén dispuestos a escuchar lo que dice. Jesús y Tomás, Juan 20. Vamos a Juan 20. Entonces, lo de María y también esto con esos discípulos fue el mismo domingo. En Juan 20 y versículo 27 estamos viendo lo que pasó el próximo domingo, porque Tomás no estaba ahí para ver a Jesús con nosotros los discípulos. Él decidió no ir a la iglesia y perdió el mensaje. Y después comenzó diciendo, yo tengo que ver todo esto para creer. Y él tiene derecho a pedir eso, la verdad. No nosotros somos sentidos, pero el judío sí tiene derecho. Tiene sentido. Él quiere confirmar que realmente resucitó. Pero muchos miran a él como el Tomás que duda por esto. La verdad es que él quería defenderse un poco también, porque él no estaba en la iglesia. Si él estaba ahí, podía ver al Señor. Entonces Dios es bueno. Y en Juan 20, versículo 27 dice, luego dice a Tomás, esto es Jesús, Jesús aparece en la mitad de ellos en la casa, y Jesús habla con Tomás y dice, mete tu dedo aquí y ve mis manos. Y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Y Dios sabía lo que Tomás había dicho. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Jesús es Dios o no? Okay, si Jesús no es Dios, ¿por qué Tomás o Jesús no corrige a Tomás aquí? Es que Él es Dios, eso no es blasfemia. 29. Dice de Jesús, ¿por qué me has visto, oh Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron, como nosotros hoy en día, y sin embargo creyeron. Gloria a Dios por eso. Y como Tomás, tienes derecho a buscar evidencia para saber si Jesús realmente estaba aquí y murió y resucitó entre los muertos y pagó sus pecados, etc. Tienen derecho a pedir esa evidencia. Pero cuando llega y Dios responde exactamente a su pregunta, ¿vas a dejar de ser escéptico y creer en Él? Que no vas a verle como Tomás, no con sus propios ojos físicos, pero puedes verle por el ojo de fe, creyendo su palabra. Y puedes ser bienaventurado, como dice Jesús aquí, por eso. Es interesante, hermanos, puede ser que estás evangelizando a alguien y no escuchan, ellos quieren buscar evidencia y Dios encuentra otra manera para que Él directamente alcance a ellos, como ves aquí. Y gloria a Dios por eso. Dios es bueno. Vamos a Juan 21. Juan 21 y versículo 5. Esos son días después de lo que pasó aquí con Tomás. Juan 21 y versículo 5. Y lo que pasó es que después de eso Jesús no estaba con Pedro y el resto de los apóstoles. Y parece que Pedro se ponía impaciente y él quería hacer algo, entonces fue para pescar. ¿Por qué no? Vamos a ir a pescar. Y se fue en la noche y todo eso y no podía encontrar ningún pez. No podía hacer nada. Todo el tiempo trabajando ahí. Pero Jesús llega y comienza buscándoles. Y él dice en Juan 21 y versículo 5. Entonces les dice Jesús, hijos, ¿tenéis algo de comer? Respondieronle, no. Y él les dice, echad la red a la derecha de la nave y hallaréis. Echaronla pues. Y ya no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces Dios habla a ellos y les da una dirección, una instrucción, y cuando hacen lo que Dios dice, ganan un montón de peces haciendo la manera que Él dice. Pero no saben qué es Él. Que ellos estaban ahí en la noche, en la oscuridad lejos, tratando de trabajar sin Dios. Pero ellos conocen a Jesús.
Versículo 7, vean lo que pasa aquí. Dijo entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús a Pedro: el Señor es. Entonces Juan dio cuenta que era el Señor, claro, pensando en lo que pasó en Lucas 5 con ellos también, con los peces. Entonces Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse de pescador, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Entonces, como ves ahí, como Pedro, escuchando eso, lo que él quería estar con Dios, y Pedro deja todo para ir allá y comienza nadando hasta el coste donde está Jesús, y él llega ahí. Esa es la cosa que quiero mostrar del versículo 10. Pedro llega y dice aquí, díceles Jesús: traed de 2 peces que tomasteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Entonces nota esto, que básicamente, vamos al versículo 6 para que das cuenta, versículo 6. Y él les dice: echad la red a la derecha de la nave y hallaréis. Echaronla pues, y ya no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. Entonces era Pedro con Juan y otros discípulos, había como 6 o 7 ahí, no me acuerdo, tienen que leer el contexto. Pero todos ellos no podían sacar 2 peces solos. Pero ya que Dios da el mandamiento para sacar, Pedro solo puede sacar. Todos. Él solo. Por eso digo que eso es el 9º milagro de Juan. Porque muestra a Dios usando sus hijos en la fe para pescar. Y cuando lo hace en su manera y en su momento, puedes hacer cosas que sobrepasan lo que puedes pensar ni pedir. Te da la super fuerza que necesitas, como pasó aquí con Pedro. Sí, después de eso fue la ascensión, Actos 1. Actos capítulo 1. Jesús sigue ahí enseñando. Él enseña con lo que pasó ahí en Juan 21. Él sigue enseñando a sus discípulos para esos 40 días. Después llega a Actos 1 y versículo 9 que dice: y habiendo dicho estas cosas, mirando de ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y nota que Jesús, después de su tiempo aquí enseñando, Él asciende hasta el tercer cielo para sentar a la diestra de la majestad, físicamente con su cuerpo glorioso. Él lo hace con su propio poder. Y los ángeles dicen que Él va a regresar, confirmando la segunda venida a cada persona que está ahí. La segunda venida tiene que pasar. Y va a pasar a donde Él se ascendió, es decir, el Monte de Olivas. Jesús va a regresar y tocar el mismo lugar, y cuando Él toca eso, se quiebra completamente. Puede ir eso, de todo eso en Zacarías. Entonces por eso este evento es interesante y muy importante, porque confirma que Jesús regresará. Eso es algo directo en las Escrituras. Si no crees eso, no crees la Biblia. Y la última cosa es Pentecostés, 10 días después de ese momento. Jesús había dado instrucciones a ellos antes de que Él se ascendió, diciéndoles que deben esperar el poder del Espíritu Santo, porque eso va a llegar a ellos en 10 días. Entonces vamos a Actos 2, Actos 2 y versículo 1. En ese tiempo Pedro hace como un voto para elegir el discípulo que va a reemplazar a Judas Iscariote para ser el 11º apóstol, y escogen a Matías. Y Matías es confirmado ser ese apóstol en Marcos 16, eso es otro estudio. Entonces realmente es un apóstol de los judíos.
Pero Jesús escogió a Pablo para ser su 12º apóstol del Cordero, como vamos a aprender pronto. Pero Actos 2 y versículo 1 dice: y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un restruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y nota que no fue fuego, no fue un bautismo de fuego propio aquí. Fue como dice ahí, lenguas repartidas como de fuego, no actualmente fuego. Entonces, para los que creen que esto es el bautismo de fuego, no, el bautismo de fuego es el infierno, cuando lo estudias. Esto fue el día de Pentecostés. Y después Pedro comienza predicando. Y eso nos lleva a evento histórico B, que es periodo ahí de tiempo. Es Pentecostés hasta Actos 9. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo es eso? Porque en Actos 9... Dios llama a Saulo, que será Pablo. Y hay muchas preguntas acerca de ese tiempo, cuánto tiempo era y todo eso. Si estudias los historianos, la mayoría van a decir que había 3 años entre la resurrección y la llamada de Pablo. Pero hay una manera de saber cuánto tiempo usando la Santa Biblia. Entonces vamos a tocar ese estudio profundo. Vamos a Daniel 9. Daniel 9 en una mano y Lucas 13. Entonces, si crees esto o no, depende de ti, pero voy a enseñar lo que creo y por qué. Daniel 9 y Lucas 13. Daniel 9 y versículo 26. Esto es las 70 semanas de Daniel, esta profecía famosa. Dice aquí, Daniel 9, versículo 26. Y después de 62 semanas, entonces había 7 más 62, 69 semanas. Y las semanas tienen que ver con cada día es un año. Entonces, después de 483 años, cuando aprendes esta profecía, el Mesías será muerto y no por sí. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como en la venida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. Y 27. Y en otra semana confirmará al concierto a muchos. Entonces lo que falta es una semana más. Pero vamos a enfocar en esto de después de las 62 semanas. El Mesías será muerto y no por sí. La pregunta es, ¿qué significa después exactamente en la Santa Biblia? Después, como los años terminaron, este tiempo, y Jesús murió después de eso. Y ya la pregunta es, ¿Él murió durante la 70 más semana de Daniel? ¿O terminó eso y había un intervalo de tiempo desde ese momento de comenzó la semana de padecimiento, el domingo de Palmas, hasta 2000, no sabemos cuándo, pero cuando comienza la tribulación, todo ese tiempo es un intervalo? Es una pregunta. O después tiene otros significados. Es una pregunta si tiene otros o no. Yo sé que, por ejemplo, en inglés, la misma palabra tiene que ver con la parte posterior de un barco. The aft. La pregunta es si es posible encontrar maneras de ver después en esa manera, como después tiene que ver con el último fin de un intervalo en lugar de después,
Es decir, que el intervalo de tiempo termina y ya algo pasa. Y es una buena pregunta. Cuando estudias acerca de los días en que Jesús murió y resucitó, hay muchas cosas que no puedes cuadrar muy bien si no crees que después tiene más que un significado, y voy a dejarlo así. Pero quiero mostrarles algo. Vamos a Lucas 13. Lucas 13, que no podemos tocar todo eso, es un estudio completo ahí. Lucas 13, vamos al versículo 6. Y aquí tenemos una parábola del Señor que Él no explica, pero tiene que ver con todo eso. Y dice, y decía esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo, y no lo hallo. Córtala, porque hará inútil aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo la escava y la estercole, y se hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y Jesús no explica esto. Pero si aprendes mucho en profecía, vas a ver que Israel es la higuera, y el viñero es Jesús, y ese uno es el Padre Celestial, buscando fruto de su país, de su nación que Él plantó. Y básicamente no ve nada. Hay un chipitín que son parte de una manada separada, manada pequeña. Pero la mayoría de Israel no acepta al Señor. Pero no todo lo que el Señor dice, porque ya era 3 años y no vio nada. Dios dice: mira, en este año deja que yo lo escavo y lo estercolo, como voy a hacer algo para sacar la mayoría de la basura, y vamos a ver lo que pasa en este último año, hablando del 4º año, entre ese año. Okay. Y si nada pasa, ok, córtalo. Y lo que es interesante es que Jesús murió en Nisan 14, es decir, en el principio de un año, pero adentro de un año. ¿Cierto? Y tú puedes estudiar en la Biblia y vas a dar cuenta que eso de excavando y todo eso tiene que ver con Jesús muriendo para Israel y resucitando entre los muertos. Y después de 62 días el Mesías será cortado y no por sí. La pregunta es, ¿cómo cuentas eso? Porque si lo cuentas de manera como estándar, no vas a entender a dónde va esta profecía. O vas a decir que el 4º año es un año en las 70 semanas de Daniel. Y por eso que crees eso. Hay hermanos creyentes de la Biblia que creen que un año de los 7 años ya había pasado, por medio de este método de lógica o razonamiento. Okay. El punto es que cuando termina el año, si Israel no responde, son cortados. Y Dios, el Padre, Él tiene que darles chance porque Jesús oró para ellos. Padre, perdona, no saben lo que hacen. ¿Te acuerdas de esa oración ahí antes de la cruz? ¿Sí, ve? El viñero pidiendo: deja que yo haga el trabajo para sacar la basura en la tierra. Y puede ser que esto cambie mucho. Puede ser que ellos reciben a mí, como quieres, Padre Celestial. Otra cosa, Efesios 4. Efesios 4. Y versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, entonces después de la ascensión, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y muchos leen ese versículo y piensan que cuando Dios se ascendió, que eso fue cuando todos los muertos se fueron con Él al cielo. Usan ese versículo aquí. No dice eso. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y tienes que interpretar qué es la cautividad. ¿Y qué significa llevándolo cautiva? Que eso no suena algo bueno. ¿Sí, verdad? Y vas a aprender que la cautividad es Israel. Ellos siguen debajo
de control de los gentiles. No son la cabeza, son la cola de las naciones. Entonces está diciendo que cuando Jesús se ascendió, entonces ya estaba como en ese progreso, ya había llegado. Eso fue cuando Él llevó cautiva la cautividad después de eso. Y dio dones a los hombres. Y los dones están ahí, apóstoles, profetas, cosas así. Sabiendo que Él dio los 11, pero Él dio otros apóstoles después. Si lees Actos, vas a ver eso. Incluyendo a Pablo. Y recuerda que eso es para los hombres, no solamente los judíos. Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, siguiendo esto, lo que quiero decir, hermanos, es que Pentecostés hasta Actos 9 era un año. ¿Qué pasó ahí? Y ya. El mismo año que Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos, para seguir esa parábola. Pero no tienes que creer eso. ¿Sí? Pero había cosas que pasó ahí. Por ejemplo, había mensajes de Pedro y milagros que eran con esos mensajes. En Actos 2 hasta 6, Pedro y Juan predicando a los judíos, sanando a cojos y haciendo tantas cosas diferentes. Y puedes leer eso. Pero Pedro, él confirmó sus mensajes con milagros, como dice en Marcos 16. Porque no tenían la Santa Biblia escrita en ese tiempo. ¿Cómo van a creer que lo que dice acerca de Jesús es verdad? Pues Él hace milagros en el nombre de Jesús. Si Jesús se podía hacerlo sin nombre, Él es Dios, pero no Pedro y otros. También Esteban en Actos 7, vamos a Actos 7. Actos 7. Y versículo 55. Y Esteban predica este mensaje muy grande en Actos 7, después de siendo capturado y ellos tratando de acusarle de blasfemando contra el Dios de Israel y todo eso. Y eso nos lleva a Actos 7 y versículo 55. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, eso es Esteban, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y nota eso, que vio a Jesús ahí a la diestra de Dios. ¿Y qué pasa después? Bueno, la gente no quiere eso y comienzan apedreándole. Y él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también dice que no le ponga cuenta a este pecado. Y ahí él se duerme. Y eso es interesante, porque la Biblia muestra lo que él vio ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Vamos a Isaías 3. Isaías 3. Es como si fuera que Jesús estaba preparando para hacer algo, pero la nación de Israel escogieron matar a él, hacer a Esteban un mártir que recibí su mensaje. Y fue después de eso que ya lees a Dios alcanzando a samaritanos y gentiles y a Pablo y todo eso. Antes de eso, su enfoque de los apóstoles somos judíos, porque eso fue el mandamiento. Predica a los corderos perdidos de Israel. Isaías 3 y versículo 13. Dice aquí: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos. Y nota que Jesús estaba a la diestra de la majestad. Puede ser que él estaba litigando ahí. Puede ser que el viñero estaba ahí.
viendo si él tiene que cortar a Israel como higuera o no. Para los que estaban un poco de la doctrina, sabemos que sí, hay un misterio que tiene que ver con el endurecimiento en parte de Israel, y básicamente Dios deja que trabajar con Israel como zona especial y como nación. Él trata con judíos y gentiles de la misma manera. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue el cambio? Es Pablo que enseña eso. ¿Por qué? Todo ese capítulo en Romanos 11, Pablo mostrando y explicando a judíos lo que pasó. Y lo que creo yo es que la parábola en Lucas 13, versículos 6 a 9, termina ahí. Eso fue el fin de ese año. ¿Sí, ve? Con Esteban muriendo. Y después de eso, ya Dios comienza llamando a Pablo. Después de eso, eso termina las 69 semanas en mi perspectiva. Y ya hay un intervalo hasta que comienza las 70 más semanas del año. No fue que un año pasó y hay 6 más que faltan. Yo hago mi estudio. Algo para pensar ahí. Y después ve los samaritanos. Actos 8. Para que sepa, los samaritanos son judíos. Son israelitas. ¿Cierto? Realmente son israelitas, pero son parte del concierto de Dios. Son como, sí, son mezclados con gentiles, pero no tiene sentido que Dios alcanza a ellos antes de los gentiles propios. Actos 8 y versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 12. Mas como creyeron a Felipe que les predicaba las cosas pertenecientes al reino de Dios, y en nombre de Jesucristo fueron bautizados varones y mujeres. 14. Oyendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Nota que puede ser bautizado en el nombre de Jesús sin recibir el Espíritu Santo, como samaritano. Y ya vimos hablar de eso en el estudio de bautismos. Entonces le pusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Requería el toque de los apóstoles, de los judíos, para que el Espíritu Santo podía llegar a esos samaritanos, porque son israelitas. Solamente son más lejos de la palabra y ya por Jesús van a llegar completamente lo más fuerte que es posible ahí. Y eso incluye el eunuco etíope, porque él es un prosélito. Por eso Felipe habla con él. Actos 8 y versículo 27 dice: él entonces se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, válido de Candaces, reina de los etíopes, el cual tenía a su cargo todos los tesoros de ella, y había venido a adorar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él sabe de las fiestas, él es un judío, un prosélito. Por eso Felipe no tiene problemas hablando con él, porque si era un gentil, como Cornelio, sería diferente. No en ese caso. 36. Y yendo por el camino, vinieron a una agua, y le dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Porque Felipe demuestra que Isaías 53 habla de Jesús, y él está aceptando esa palabra. 37. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces él creyó antes de ser bautizado. Eso es el orden. Tienes que creer antes de ser bautizado, no al revés, como nos enseñan una denominación por ahí. Un prosélito también es un israelita, alguien que está debajo del concierto de circuncisión. ¿Sí ve? Entonces todo esto pasa. Y ya Dios llama a Saulo, Actos 9.
Actos 9 y versículo 4 que dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él sabe que está hablando con el Dios de Israel, interesantemente, le llama Señor, Adonai, pero no sabe su nombre. Y qué sorpresa esto para Saulo, porque estaba ahí haciendo persecución a cristianos, incluyendo a Esteban. Fue él que estaba ahí. Aquí 5. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué peleas contra convicción, Saulo? Dice Jesús. Saltamos a 15, versículo 15. Y lo que pasa es que después de esta visión que tiene Saulo, él se pone ciego y Dios dice que tiene que buscar a alguien que se llama Ananías. Y Ananías pregunta: ¿por qué voy a ayudar a este? Que él estaba como matando a cristianos. Y Jesús dice, 15, y le dijo el Señor: ve, porque vaso escogido me es este. Nota que Dios mira a él como un vaso, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hay un orden para Pablo: gentiles primero, después reyes, después Israel. Última cosa. Porque yo demostraré cuán grandes cosas es menester que padezca por mi nombre. Es decir, Ananías, o Dios diciendo a Ananías: vea que él va a padecer para mí. Entonces no te preocupes. Muy interesante eso. Porque él hizo sufrir a Esteban y él va a padecer cosas también para Dios. ¿Se ve la conexión ahí? Sabemos que Pablo sufrió más que todos, hasta que Dios le levantó entre los muertos para que él pudiera seguir predicando. No puede decir que Pablo no entiende el padecimiento. Y él reconoce lo que era, un asesino y todo. Por eso él mira a él como el jefe de pecadores. Mira a él mismo. ¿Se mira a sí mismo así? Puede ser que mires a sí mismo así, vas a hacer más para Dios y para él. Pero hay más que pasa en Actos 9, entonces la última parte aquí es Actos 9 hasta 12 y Actos 15, donde Dios usó a Pedro. Entonces vamos a ver todo lo que Dios había hecho con Pedro, hasta que Actos sigue cambiando y enfoque más en Pablo, que en ese momento llama Saulo, ¿cierto? Comenzando con el milagro con Dorcas, Actos 9 y versículo 36 dice: y había en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. 40. Entonces echados fuera todos, Pedro puesto de rodillas oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro se sentó. Y dando de él la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y las viudas la presentó viva. Esto fue conocido por toda Jope y creyeron muchos en él Señor. Y vea que Pedro ya está resucitando gente de la muerte, como Dorcas, esta hermana en la fe. Y Pedro predicando de Jesús todo el tiempo, y algunos creen en Jesús, que Jesús dijo que mis discípulos van a seguir haciendo las cosas que yo había hecho y más. Y la más es, como ya vimos, lo que escribieron. Entonces Pedro ayudando a discípulas que son judíos. Pero ya, porque acuerda que Pedro en Marcos 16 tiene esa llave, el llave del reino y todo eso. Él abre la fe para a grupos, como ya habíamos estudiado. Ya vamos a ver a Dios usando a Pedro para mostrar esas cosas. Actos 10 y versículo 1 dice: y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Pero él no es un prosélito.
es un gentil, que ayudaba a judíos y todo eso, y temía a Dios, pero él no tenía concierto con el Dios viviente como los judíos. Okay. Vamos a 28. Y aquí es Pedro hablando, y básicamente Pedro va a mostrar que Dios tenía que trabajar con él, mostrándole una visión, para que Pedro podía hablar y predicar a Cornelio y la gente en su casa, porque usualmente no habla con gente que no son judíos acerca de esto. ¿Sí ven? Mostrando que el eunuco es diferente que ese Cornelio en una manera. Pues son gentiles en carne, en su cuerpo, sí, pero uno estaba debajo del concierto, otro no. Por eso el eunuco sabía de la fiesta. Okay. 28. Y les dijo: vosotros sabéis que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 44. Entonces Pedro predica su mensaje como había dicho Dios a él. 44. Estando aún hablando Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían la palabra. Y se espantaron los creyentes que eran la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y nota que Dios alcanzando a gentiles que no son prosélitos, y ellos recibiendo el Espíritu Santo por creer, no por siendo metido en agua. Como dice en 47, ¿puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pregunta bueno de Pedro. Ya tienen el Espíritu Santo, ¿no deben ser bautizados en agua? Mostrando que es una tradición del cristianismo. Sí, debes bautizarse en agua, pero debes entender que no eres salvo por eso, como Pedro sabía. Y esta noticia llega a otros judíos, y por eso los judíos en general ya comienzan reconociendo la obra de Dios con los gentiles, que no solamente ellos, pero también los gentiles. Actos 11 y versículo 16, ¿qué dice? Esto es Pedro hablando y dice aquí: entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Nota que Pedro habla de esto en el contexto de entendiendo cómo Dios está alcanzando a gentiles, porque son bautismos diferentes. Increíble que cristianos no saben esto. Así que 17. Si Dios les dio el mismo don a ellos también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ya Dios abrió la fe a ellos. Gloria a Dios. También Pedro es liberado de la prisión. Actos 12. Actos 12 y versículo 5. Santiago, el hermano de Juan, él muere ahí como un mártir en Actos 12 en el principio. Y ya Herodes quiere matar a Pedro, pero Dios tiene otro plan. Actos 12 y versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Entonces tiene hermanos orando para él. Dios hace algo, Dios hace algo. Versículo 7. Y aquí, el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate sus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo, le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía una visión. De perspectiva de Pedro. Versículo 13. Y tocando Pedro a la puerta del portal, salió una muchacha para escuchar, que se llamaba Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo dentro, dio la nueva que Pedro estaba ante la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Mas ella afirmaba que era así. Entonces ellos decían: su ángel es.
Nota que la gente que estaba orando que Dios hace algo para Pedro ya no creen cuando alguien dice que Dios había hecho algo para Pedro. Estás orando de una manera vacía, que crees así, que cuando Dios actúa no reconoces lo que estás diciendo. Y en lugar de eso dice que el mensajero, en este caso Rode, la mensajera, es una loca. Todo cristiano que hace eso. Es como oran sin realmente orar de corazón. 16. Empero Pedro perseveraba en llamar, y como le abrieron la puerta le vieron y se espantaron. Sí, claro que es un shock. Pero Dios había hecho algo como ellos pidieron. Cree en lo que oras, lo que estoy diciendo. Ora con fe, sin duda. Estos hermanos parece que no estaban orando así. Puede ser que Dios actúa según su oración de manera que no tenía, como no era su expectativa. Pero en lugar de llamar a un hermano o hermana loca por diciéndote lo que pasó, debes dar gloria a Dios y investigar más. ¿Eso no sería mejor? Sí, ¿verdad? Y la última cosa es que Dios usó a Pedro para confirmar una verdad clave a todos en un concilio que pasó en Actos 15. Vamos a ir a Actos 15 y versículo 8. Actos 15 y versículo 8. Actos 15 y versículo 8. Y ya tenemos esta reunión. No debo llamarle un concilio porque creo que la Biblia no dice qué es. Y concilios tienen una connotación negativa en la Biblia. Entonces, si estás confiando en un concilio de religiosos, especialmente en cristiandad, debe pensarlo de otra manera, cree la Biblia. Actos 15 y versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, eso es Pedro hablando, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Entonces Pedro, contando a esa reunión de hermanos acerca de esa pregunta, si los gentiles tienen que ser circuncidados o no, él está contando lo que pasó con Cornelio, para mostrar que Dios está haciendo algo nuevo aquí. Y Pablo y Barnabás, creo, Pablo y Barnabás tienen razón con lo que dicen con su trabajo con los gentiles. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. Y nota que Pedro dice, vea, que ni siquiera podíamos cumplir la ley. Por eso el Mesías había llegado. ¿Por qué queremos poner otro yugo en ellos? Entiende que es por la gracia de Dios, ellos son salvos, tanto como nosotros. Y la gracia salva a todos, hermanos, no importa cuándo y quién. Es por la gracia de Dios, eres salvo. Si crees que es por sus obras, no entiendes nada de la Santa Biblia, para nada. No, el punto de la vida es mostrar que necesitas a Dios. No puedes hacer nada sin Él. Y no puedes ir al cielo sin Él dándote eso como un regalo. No puedes ganarlo por salario, es decir, por obras, por la gracia. ¿Sí, verdad? Pero bueno, para concluir, vamos a 1 Corintios 15, y versículo 8 dice, esto es Pablo hablando y dice aquí, y el apóstol de todos, hablando de quienes habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos, él habló de los apóstoles y Santiago y todo eso. Y dice aquí, y el apóstol de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Es decir, que Pablo está diciendo que eres salvo por la gracia de Dios y todo lo que haces por la gracia de Dios. Y sí, Dios le hace como cumplir todo en su vida y él da todo de él, pero entiende que sin Dios y sin su gracia no podía hacer todo eso, ni las cosas que son más allá por medio del poder de Dios y su gracia. Entonces en el próximo estudio vamos a seguir enfocando, mirando cómo Dios había usado a Pablo y mirar sus 4 viajes misioneros en la próxima clase. Porque hay 4 en la Santa Vida, no 3. Y para los que estudian historia puede ser que había escuchado que hay 3, hay otro. Y yo te mostraré donde lo encuentras en la Biblia, porque no es en Actos, o sea, es por medio de otra manera. Pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de lo que pasó en la dispensación de la gracia, y ayuda a nosotros a aprender estos misterios o la historia acerca de lo que pasó con la iglesia apostólica y las muchas lecciones que tienes ahí, Señor. Hay muchas prédicas que había salido por solamente un punto que habíamos visto en este estudio. Pero damos gracias a ti, Señor, para ayudarnos a entender todo por la perspectiva de arriba, del cielo, lo más allá, para ver lo que usted estaba haciendo por medio de los hermanos en la fe en este tiempo. Y te damos gracias por todo lo que tenemos en nuestras vidas ya, especialmente la salud que tenemos por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.